en la primera clase de la semana pasada nosotros pudimos revisar los datos generales de Ucrania, hablamos sobre el sistema político, sistema económico, también sobre la geografía, ubicación y la sociedad ucraniana. Y en la clase de hoy me gustaría hablar sobre historia de mi país. Entonces, el objetivo principal para mí es demostrarles que Ucrania tiene una historia muy antigua, porque generalmente se sabe que el país se independizó en 1991, pero como que la gente no entiende la profundidad, digamos, histórica de Ucrania. También otro punto que me gustaría, otro mensaje que me gustaría transmitirles a través de la clase de hoy es que el proceso de construcción de Estado ucraniano empezó más de 100 años atrás con la República Popular Ucraniana. También vamos a ver esto en la clase de hoy. Y obviamente lo que tiene que ver con la tradición democrática ucraniana, aunque el país sea, como le dice, una democracia joven, porque 70 años éramos parte de un país totalitario. Sin embargo, tiene una tradición democrática que tiene que ver con la época de los cosacos ucranianos, que también me gustaría introducir en la clase de hoy. Y al mismo tiempo, me gustaría analizar los intentos de Moscovia, después del Imperio ruso y de Rusia de hoy, apropiar la historia y cultura de Ucrania para justificar sus narrativas. Entonces, el plan de hoy es, como se indica en esta lámina, vamos a empezar con prehistoria porque igual yo pienso que es un punto bastante interesante. Después vamos a pasar al origen de los ucranianos y vamos a explorar el primer país proto-ucraniano, la Rus. Vamos a ver el tema de apropiación cultural histórica, la época de los cosacos, los tiempos de la República Popular de Ucrania y un poco tocar el periodo soviético. Es decir, vamos a ver a la perspectiva, a Ucrania en la perspectiva histórica antes de la recuperación de independencia de 1991. Bueno, hablando de prehistoria, acá por ejemplo en América Latina, hay un debate si los primeros humanos llegaron 15 o 20 mil años atrás o 23 mil años atrás. Hay varias teorías, si pasaron por hielo o pasaron por el océano. En caso de Ucrania, nosotros estamos hablando de más de 1 millón años atrás, cuando se encontraron, bueno, cuando vivieron los primeros protohumanos en el territorio, lo que hoy día es Ucrania. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este gráfico de evolución de humanidad, donde dice flechita número 1, 12, 3. Entonces, me gustaría en la siguiente lámina mostrar dónde se hallaron asentamientos de estos protohumanos y también después humanos en el territorio de la moderna Ucrania. Am, Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, bueno, la verdad es que en todo territorio ucraniano hay varios asentamientos, pero me gustaría introducirles estos tres para que ustedes entiendan también qué tal antiguas son estas tierras y que había vida humana mucho antes que aparecieron los primeros estados. Y también el territorio ucraniano se considera como una de las cunas más antiguas de la humanidad en Europa. Entonces, el asentamiento más antiguo se llama Korolevo y está en oeste de Ucrania con ese puntito rojo. Tradicionalmente se decía que tiene data 1 millón años atrás, pero recientemente salieron nuevos estudios de unos arqueológicos ucranianos
con checos que establecieron que tiene 1.420.000 años este asentamiento. Y es el asentamiento humano más antiguo conocido de Europa y está vinculado al Homo erectus, que es uno de tipos de protohumano. Otro sitio muy importante está ubicado en Crimea, en el sur de Ucrania, y se llama Kiyikoba. Es una cueva donde vivían los neandertales. Y estos restos que encontraron allá se datan entre 60.000 y 33.000 años. Y también incluyen esqueleto del niño de Kikoba, que es un niño neandertal, que es muy importante obviamente para los estudios antropológicos. Bueno, el tercer lugar relevante tiene que ver con la cultura de Mizin. Mizin es una ciudad donde hallaron instrumentos musicales hechos del hueso de mamut y otros también objetos decorativos como unas pulseras que datan 20.000 años atrás. Y bueno, se considera esto como primer orquesta en historia de la humanidad. Obviamente era algo muy rudimentario, sin embargo, para esa época algo demostraba como de vida espiritual de los primeros humanos. Y ya un poco llegando más cercano a los, bueno, tiempos, digamos, más cercanos a nosotros, entre 6.000 y 2.000 años. Antes de Cristo, en el territorio de Ucrania, Moldavia y Rumania, florecía una cultura que internacionalmente es conocida como cultura cucuteña. Sin embargo, en ucraniano nosotros le decimos tripilska cultura o cultura de Tripilla. Entonces, era una civilización bastante avanzada, vivían de agricultura, eran agricultores y tenían una sociedad bastante desarrollada porque construían unas ciudades de aproximadamente 15.000 habitantes. Tenían casas de 2 pisos y también eran muy buenos para la cerámica. Entonces, bueno, en mi opinión está un poco parecido quizás con la cerámica de Dieguita en Chile. Entonces era la cultura muy relevante para Ucrania. Bueno, después, en general, bueno, hasta el día de hoy podemos decir que Ucrania está como en el cruce de civilizaciones y si vemos los tiempos antiguos, habían muchos pueblos nómadas que pasaron por el territorio que hoy día es Ucrania, como por ejemplo cimerios, esquitas, sármatas. También estas tierras tenían influencia del mundo clásico, que hoy día vamos a ver en la costa del Mar Negro, habían varias colonias griegas. También había siempre contacto con el Imperio Romano. Y bueno, finalmente la llegada de los eslavos era como un evento clave para el desarrollo de Estado proto-ucraniano y también sociedad proto-ucraniana. Uno de los historiadores ucranianos que yo les recomendé este libro, bueno, aquí no se ve porque tengo blur, pero Alexander Pali, él dice que hay tres digamos, pueblos más relevantes en términos de origen de ucranianos. Él dice que son esquitas, sármatas y eslavos. Por eso me gustaría dedicar un poco más atención a ellos. Entonces, hablando de los esquitos, era un pueblo indoiraní y ellos dominaron las estepas del sur de Ucrania desde siglo VII hasta siglo IV, bueno, 7 antes de Cristo y más o menos 4 después de Cristo. En este mapa pueden ver la Gran Esquitia, al fondo un conglomerado político que ellos establecieron
y abordó todo el territorio de moderna Ucrania. Ellos eran muy buenos para criar los caballos, eran excelentes guerreros. Yo creo que este, digamos, gen de luchadores de los ucranianos viene desde tiempo de los esquitas. Y también hacían una orfebrería muy bonita. Por ejemplo, acá en esta imagen a la derecha pueden ver la famosa pectoral era como un adorno del rey de los esquitas y fue encontrado en el territorio de Ucrania en 1971 por Boris Mozelewski. Bueno, después lo que pasó fue que llegaron los sármatas, que ellos eran también el pueblo nómada iraní relacionado con esquitas, y ellos como que se mezclaron con esquitas y los absorbieron. O sea, los esquitas se asimilaron dentro de los sármatas. Los sármatas son muy famosos por tener las mujeres que también participaban en la guerra y como se dice que este mito griego de las Amazonas también tiene que ver con las mujeres sármatas porque ellos eran como uno de los ejemplos de la voluntad femenina en esta época. Yo les mencioné también que en la costa del Mar Negro habían colonias griegas que también trajeron su cultura y sus costumbres a esa región. Y quizás las ciudades fundadas por los griegos que están ubicados en Crimea, las más famosas son Olbia, Quersoneso y Panticapea. Bueno, acá en esta imagen pueden ver Quersones. Es bueno, una de las ciudades en Crimea y lamentablemente después de la ocupación de Crimea por Rusia, hemos tenido muchas preocupaciones porque no se sabe en qué estado están estos sitios arqueológicos, porque han habido reportes que están construyendo algunas cosas ya más centros más modernos. Pero bueno, lo importante es que esta influencia también era muy relevante para los tiempos antiguos de Ucrania. Y finalmente, hablando de los eslavos, ellos salen a la escena histórica en el comienzo en la primera mitad del primer milenio después de Cristo. Y la mayoría de los investigadores cree que su tierra ancestral se encontraba entre los ríos Dniester y Dnipro, así como en los Cárpatos y el Alto Vístula. Ah, los eslavos se expandieron en tres direcciones. Aquí pueden ver este mapa en ucraniano, pero ahí pueden ver cómo se expandió la colonización de otras tierras por eslavos. Entonces ellos se expandieron hacia el norte y este y colonizaron tierras ugrofinesas hasta el río Oka y el Alto Volga. Estamos hablando de como una parte europea de Rusia moderna. También hacia el oeste llegaron al río Elba, en norte de Alemania, y hacia el sur se dirigieron en los Balcanes. Entonces, de este modo, los eslavos se dividieron en eslavos orientales. Estos somos ucranianos, bielorrusos, y también corresponde a una parte europea de Rusia, que para los eslavos era como más tierra periférica. Eslavos occidentales, que son en el día de hoy polacos, checos, eslovacos, y eslavos meridionales, serbios, croatas, búlgaros y eslovenos. Y al mismo tiempo se inició la formación de las tribus proto-ucranianas. Entonces ellos vivían como alianzas de tribus y eran paganos, practicaban un politeísmo. Y su economía estaba basada en agricultura y la tierra se consideraba como sagrada.
Y en esa época también se funda la ciudad de Kiev. Según la leyenda, fue fundada por tres hermanos en el quinto siglo, Ki, Shek y Joref, y también su hermana Libit. Bueno, como en esa época el hermano mayor era como digamos, el representante de los hermanos, entonces la ciudad obtuvo su nombre, por eso se llama Kiev. Como estaba ubicada en la ciudad de Kiev estratégicamente en el camino comercial de los griegos a los griegos, entonces se convirtió en un centro político y económico de la nueva entidad que era Rus. Bueno, hablando de Rus, primero que nada me gustaría mencionar que por la historiografía ucraniana se considera el primer estado protoucraniano y el historiador ucraniano, digamos, el más destacado quizás, Mikhailo Grushevsky, que también fue político ucraniano. Bueno, afirmaba que Ucrania viene de los tiempos de Rus. También me gustaría mencionar que muchas veces se dice Rus de Kiev, sin embargo, el nombre correcto sería Rus, porque fue la única entidad y no había muchos, como dicen de repente, Rus de Kiev o no sé, Rus de Moscú, algunas otras denominaciones. En ese tiempo existía una sola Rus. Entonces, ¿qué era Rusia? Rusia era un estado medieval de Europa y con el centro en Kiev, como lo revisamos. En este mapa, Rusia está marcado en color verde, verde sólido. Entonces, abarcaba parte central, norte de Ucrania y hacia Bielorrusia. Y las partes que están como con rayitas, estos son como las tierras colonizadas por los eslavos. Mm, Entonces, existen dos teorías de la fundación de Rus. Una teoría se llama nomádica y afirma que Rus fue fundado por los líderes variegos que venían del norte, o sea, por vikingos que venían de Escandinavia. Y hay, bueno, mucha evidencia histórica, hay como varios documentos históricos de esa región que comprueban esa teoría. Por otro lado, existe la teoría autóctona que dice que Rusia se formó porque los eslavos y bueno, ellos formaron federación de tribus y como sociedad ellos ya estaban listos para dar este paso, entonces la influencia externa no era determinante para formación de Rusia. Bueno, yo personalmente pienso que ambos, lo más probable, ambos factores eran importantes. Digamos que los eslavos estaban preparados y también que hubo un factor externo. Bueno, los primeros gobernantes de Rus eran el primer monarca fue el príncipe Oleg que llegó de Novgorod. Él tomó Kiev y la declaró como capital y entonces ahí él estableció la dinastía reinante de Rurik. Y esta dinastía siguió por todos los tiempos de la antigua Rus. Y también después hoy día vamos a hablar sobre Moscovia, lo que hoy día es Rusia. También hubo una continuación dinástica por este lado. Bueno, su periodo fue muy destacado porque firmó un importante tratado con el Imperio Bizantino. Y bueno, después Rus fue gobernada por Ihor y su esposa Olga. Aquí pueden ver este icono de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, de Santa Olga.
porque ella fue la primera de gobernantes de Rusia a visitar Constantinopla, donde ella se convierte al cristianismo. Bueno, el Volodymyr el Grande, que fue la persona ya quien oficialmente introdujo cristianismo como la religión oficial de Rusia. Bueno, él en ese tiempo todavía era pagano, digamos, antes de convertirse a ser cristiano, pero se casó con la reina bizantina Anna, hija del emperador romano II. Bueno, así se consolidó el acuerdo ruso-bizantino. Yo le quiero llamar atención que quizás en varias partes acá o se leen algunos materiales, le van a salir como este adjetivo ruso. eh, bueno, eso no tiene que ver con Rusia de hoy, como nosotros ocupamos en el día de hoy la palabra ruso, sino que significa que se refiere a Rusia. Am, bueno, acá pueden ver en esta imagen el memorial de Volodymyr el Grande frente del río Dnipro en Kiev, que conmemora la cristianización de Rus, que la convirtió en uno de los países más fuertes de Europa medieval. La época dorada de Rus tuvo lugar gracias al reinado de Yaroslav el Sabio. Él impulsó la educación, él también fue el que introdujo las primeras leyes que se llamaba Pravda de Rus o Ruska Pravda. También promovió construcción de las iglesias y entre ellas construyó la Catedral de Santa Sofía que está en Kiev. Am, bueno, también Yaroslav promovía las relaciones más cercanas con otras potencias europeas. Entonces, varias de sus hijos e hijos se casaron con otras dinastías. Por ejemplo, bueno, la Anna Yaroslavna se casó con rey de Francia y ella después se convirtió a la reina francesa. Anastasia Yaroslavna se casó con el rey de Hungría y Elizaveta con el rey de Noruega. Entonces ahí, por eso uno podría decir que, bueno, casi todas las dinastías europeas en el día de hoy tienen también la sangre ucraniana y eso gracias a estos matrimonios que fueron activamente promovidos por Yaroslav el Sabio. Bueno, lo que pasa después es que con la muerte de Yaroslav comienza la era de desintegración feudal de Rusia. Entonces cada príncipe, bueno, Volodymyr Monomakh después de su intento de, digamos, reintegrar Rus, pero ya no se podía detener este proceso. Entonces cada príncipe de cada parte, como había muchos herederos, ellos estaban compitiendo por el poder. Y en esta época que no era tan fácil, llegan el ejército del imperio mongol. Entonces, entre 1237 a 1241 tuvo lugar la invasión liderada por Batu Khan, que era el nieto de Chingis Khan. Tomaron Kiev y de hecho ellos llegan hasta Hungría y después devuelven a Mongolia. Entonces, aunque la invasión mongola debilitó profundamente la soberanía de Rus, no logró completamente aniquilarla. Ese es un momento muy importante. Y entonces, digamos, la tradición política, la tradición cultural de Rus se transfiere al oeste de Ucrania. Entonces, acá lo que está como en este color, no sé, entre amarillo y café, es la Horda de Oro,
y la parte de oeste de Ucrania de hoy, acá en color como rojito, este es el Principado de Галицько-Волинське, de Galich y Volyn. Entonces, ahí se transfiere el centro político de Rusia. Este principado fue fundado por Roman Mstislaevich en 1199 y su hijo Danilo de Galicia fue coronado como el rey de Rus por el Papa en 1253. Entonces fue reconocido como rey de la antigua Rus y también el punto muy importante es que Danilo trataba de pelear contra los mongoles para liberar los territorios ucranianos. Bueno, al final estos territorios fueron absorbidos por el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Sin embargo, me gustaría subrayar que en 1362 hubo una batalla de Aguas Azules, donde ya el Gran Ducado de Lituania se enfrentó contra los mongoles y los derrotaron. Entonces, digamos, la influencia en las tierras ucranianas del Imperio Mongol duró alrededor de 100 años. Cuando nosotros vamos a hablar hoy día de Moscovia, bueno, y la moderna Rusia, en la historia de Rusia, esta influencia duró mucho más tiempo, alrededor de 300 años. Y entonces, en términos culturales, en términos valóricos, esto marca mucho la diferencia en la Ucrania y Rusia de hoy. Eh, Me gustaría también hablar un poco de Moscú, muy brevemente, porque sabemos cuando Putin empezó la guerra contra Ucrania, especialmente la invasión de todo el país, él decía, siempre afirman que Rusia viene de Rusia, que Ucrania es parte de Rusia, etcétera. Sin embargo, si nosotros revisamos historia, nosotros vemos que hay muchas falsificaciones y hay también un tema muy fuerte de que, bueno, hubo prácticamente un robo histórico, y cultural de lo que pertenece de verdad en Ucrania. Entonces, primero que nada, hay que destacar que Moscú en general aparece, no estoy hablando de los libros de historia de Rusia como ellos lo presentan, pero aparece recién en uno de los censos de Imperio Mongol y aparece como un asentamiento muy pequeño. Entonces, si la Rus antigua se fundó en el siglo IX, hasta hay unos 400, 500 años de diferencia cuando Moscovia y Moscú todavía ni existía. Hay también diferencia entre los pueblos. Como vimos, el territorio de Ucrania fue poblado por eslavos. Sí, ellos en un momento colonizaron una parte europea de Rusia, sin embargo, eso no pasó al tiro, digamos. Se dio un tiempo hasta que pasara esto y originalmente en el territorio ese de parte europea de Rusia vivieron otros pueblos que no tenían nada que ver con eslavos, que eran pueblos fino-úgricos como Chut, Ves, Meria, Moksha y otros. Y el Gran Ducado de Moscú ya se forma en el siglo XV y eso gracias a, digamos, invasión del Imperio Mongol porque lo que pasó mientras los príncipes de Rus peleaban con los mongoles y Danilo, como vimos, él hasta fue reinado porque lideró esta campaña contra los mongoles, los príncipes de esa otra parte que pertenecía a Suzdal y Moscú, ellos se hicieron aliados de mongoles. Entonces, como se aprovecharon de esta situación, y lo que empezaron a hacer es colectar tributos para los mongoles, ¿ya? Entonces se convirtieron en sus aliados. Y de verdad, la historia de Moscovia después del Imperio ruso fue muy marcado por esta influencia porque ellos
por ser aliados de los mongoles y también participaron desde sus campañas militares, asimilaron muchas cosas, empezando de tácticas militares y también del sistema burocrático y terminando con el sistema político. Porque si nosotros vemos Rusia de hoy, podemos entender que no es un país que tiene valores europeos, sino que es un país que es más parecido a autocracia asiática. Y eso también obviamente tiene que ver con este periodo. Otro hito, digamos, de apropiación cultural es apropiación de nombre del país. Yo creo que ustedes o algunos saben que en Moscovia se llamaba Moscovia hasta 1721 y solo, digamos, unos cuantos 300 años atrás, Pedro I, el primer emperador de Rusia, él cambió el nombre al Imperio Ruso, apropiando el nombre de Rusia porque había un intento de conectar historia de Moscovia con historia de Antigua Rus para demostrar, digamos, la grandeza del imperio. Por ejemplo, si uno revisa mapas, varios mapas antiguos, como por ejemplo este mapa de un ingeniero francés, ahí podemos ver que está claramente escrito Ucrania y Ducatos Moscovia y Moscovia. Bueno, ¿qué decían Khrushchevsky, que yo les mencionaba de él? Él decía que somos el pueblo cuyo nombre fue robado. Y otro, por ejemplo, historiador ucraniano, Yaroslav Daskevich, él afirmaba que Moscovia tomó prestado el nombre Rus en su significado étnico, geográfico, organizativo que corresponde al término moderno Ucrania y eso otorgó a la región de Moscovia, aunque falso, pero aún así el brillo de un estado cultural y civilizado. Es por eso como ese vínculo que fue, digamos, inventado. eh, Ha sido muy importante para Moscovia y también para Rusia, porque Putin cuando invade Ucrania, él no, digamos, invento algo nuevo, se viene desde las narrativas del Imperio Ruso y también durante la Unión Soviética. Otro, por ejemplo, si revisan, hay un libro de Karl Marx que estaba prohibido en la Unión Soviética que se llama Historia diplomática secreta del siglo XVIII. Y él también ahí afirma que Moscovia no viene de Rusia, sino que la Rusia moderna no es nada que metamorfosis de Moscovia. Entonces es igual muy interesante como revisar varias fuentes para ver este desarrollo que fue bastante diferente entre lo que es hoy Rusia y Ucrania. Y también decidí incluir este screenshot de la cuenta X de un expresidente de Mongolia, una de las entrevistas que dio Putin, afirmando todo ese cuento de que Ucrania pertenecía a Rusia, etcétera, etcétera. Y acá él, bueno, dice que este como es el mapa histórico de Mongolia, pero no se preocupen que nosotros somos una nación pacífica, ¿ya? Y libre. El fondo que él refería que no van a invadir Rusia porque Rusia en algún momento era una parte muy chica del imperio mongol. Eh, bueno, pasando, la próxima etapa relevante en la historia de Ucrania es la época de los cosacos. Primero que nada, yo les mencioné que el Principado de Галич-Volhynia fue absorbido por el Gran Ducado de Lituania y este pasó en el siglo XIV. Si nosotros revisamos en retrospectiva histórica, digamos, Ucrania era parte de Lituania, de Polonia, después la gran parte del Imperio Ruso y un parte de Austria-Hungría. Entonces, en esta época era mucho más amigable, digamos, para Ucrania
porque existía como un estatus igualitario entre Lituania y Ucrania dentro del Gran Ducado de Lituania. Por ejemplo, el sistema legal que funcionaba en el Gran Ducado era sistema introducido por Yaroslav el Sabio, o sea, basado en la ley de Rus. Y también el idioma de administración era eslavo. Y entonces, este mapa pueden ver Lituania y en el momento de expansión más grande, entonces llegaba hasta el mar Negro, incluyendo la gran parte de Ucrania moderna. Después, en el siglo XVII, mediante la Unión de Lublin, se forma Mancomunidad Polaco-Lituana. En este momento las tierras ucranianas pasan al dominio directo del Reino de Polonia. Entonces ahí empieza un poco a complicar la cosa porque habían factores como religión, que polacos eran católicos y ucranianos cristianos ortodoxos. También el tema de idioma, bueno, eslavo o proto-ucraniano dejó de ser idioma de administración, entonces toda la nobleza polaca obviamente ocupaba polaco y la nobleza ucraniana también empezó a ocupar, digamos, el polaco. Am, Había también otro punto que tenía que ver con los cosacos, porque los cosacos originalmente, como vamos a ver en las próximas láminas, emergieron entre lo que como se formó como Mancomunidad Polaco-Lituana, y ahí abajo había Janato de Crimea. Entonces los tártaros de Crimea siempre estaban como empujando, atacando, y ahí, como en estas tierras, como eran como que de nadie, en las estepas ucranianos, aparecieron los cosacos. Entonces, en la tierra que formó parte de Polonia también existían cosacos, y los polacos empezaron como a crear un registro de los cosacos. Sin embargo, aunque fueran como oficialmente reconocidos, no tenían los mismos derechos que, por ejemplo, nobleza polaca y lituana. Entonces, por ahí, por esos tres factores de estatus social, de idioma y religión, se produjo un conflicto que lo vamos a revisar hoy. Am, pero antes de esto me gustaría mencionar que los cosacos crearon una república militar autogobernada con un sistema que tenía unos elementos de democracia. Por ejemplo, ellos tenían un jefe militar que era atamán, lo elegían por voto. Y también tenían un Kozácka Rada, que era como un parlamento. Entonces, para Ucrania moderna es muy relevante esta experiencia, digamos, porque estamos hablando del siglo XVI, porque esto demuestra la tradición democrática bastante antigua. Y si vemos este mapa donde está marcado en rojo, es donde empezaron a aparecer los cosacos y Sich de Zaporozhia, lo que ellos formaron. Entonces, como yo le contaba, había como empezó un conflicto entre la nobleza ucraniana, los cosacos ucranianos con los polacos, y el evento clave fue el levantamiento de Khmelnytsky, de Bogdan Khmelnytsky, una rebelión que duró hartos años. Y ahí, bueno, él siempre buscaba un aliado contra los polacos. Primero su aliado fue sultán del Imperio Otomano, pero después, con bueno, cambio táctico, Bogdan Khmelnytsky, él firmó, bueno, un tratado con Zar de Moscovia en 1654. Lamentablemente, para él fue como una, digamos, decisión táctica.
ahora en la propaganda rusa y especialmente durante la Unión Soviética siempre se presentaba este tratado de Pereyaslav como una unión de los ucranianos de los rusos. Entonces los historiadores afirman que era una decisión táctica. Y ya mirando esa decisión desde hoy podemos ver que tuvo una consecuencia negativa porque gradualmente después de este evento la orilla izquierda de Ucrania se incorpora al Imperio Ruso. También hubo otro líder de los cosacos, Iván Maseva. Él también hizo intento de obtener autonomía de Ucrania. Entonces, él era muy cercano a Pedro I, pero porque como yo le explicaba, la situación geopolítica era como muy cambiante. Entonces, los cosacos siempre buscaban aliados y en ese momento él decidió aliarse con Carlos de Suecia para liberar a Ucrania del dominio ruso. Lamentablemente perdieron los cosacos con suecos en la batalla de Poltava y esto debilitó mucho el estado de los cosacos que se llamaba Etmanato. Bueno, otro punto relevante que me gustaría destacar de esa época era la adopción de Constitución de Pelip Orlik. Esta fue la constitución adoptada en 1710 y funcionó en una parte de Ucrania, pero establecía separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso fue una reforma, o sea, algo muy noveno para estos tiempos, porque esta constitución fue introducida antes, por ejemplo, de constitución de otras potencias europeas o de los Estados Unidos. ¿Qué pasa después de Ucrania? Imperio ruso completamente destruye Estado cosaco, el Etmanato, y elimina su autonomía. Había muchas políticas de rusificación. Y también anexa, bueno, en una de las guerras entre Rusia y Turquía, en 1783, Imperio Ruso también toma control del Mar Negro y de Crimea. Y por otro lado, Ucrania Occidental se queda como parte del Imperio Austrohúngaro y aquí hablamos de las regiones como Galicia, Bucovina y Transcarpatia. Ya, entonces pueden ver en este mapa, en rosado está marcada, bueno, están marcadas las tierras étnicas ucranianas y lo que es dentro de naranjo, esto es Imperio Austrohúngaro y rosado dentro de verde, lo que pertenecía, no pertenecía, pero fue controlado por el Imperio Ruso. Bueno, ¿qué pasa después? Después pasa la Primera Guerra Mundial, entonces ahí se abre una oportunidad para todas las naciones que buscaban autonomía o la independencia. Colapsan Imperio Ruso y Imperio Austrohúngaro y eso le da impulso al movimiento nacional ucraniano. Em, La Primera Guerra Mundial fue una tragedia muy grande al mismo tiempo para el pueblo ucraniano porque estaban en ambos ejércitos, que eran ejércitos de lados opuestos dentro del ejército Imperio Ruso y Austrohúngaro. Y otro punto que el frente oriental pasaba justo por el territorio ucraniano, entonces una de las batallas más sangrientas de la historia de humanidad, como la ofensiva de Brusilov, pasaron por allá. Solo en esta batalla murieron de 2 a 2,5 millones de personas. Entonces, el desastre para país y para pueblo ucraniano fue tremenda tragedia. Entonces, aparte de Primera Guerra Mundial,
Ucrania como parte del Imperio Ruso se enfrenta con la revolución y entonces en esta incertidumbre y caos, digamos, em, los ucranianos establecen la Rada Central o Consejo Central, que en las primeras etapas busca la autonomía dentro de una federación rusa democrática. Y el presidente de ese consejo fue Mikhailo Khrushchevsky. En noviembre de 1917, la Rada proclamó la República Popular Ucraniana, como yo les decía, enfrentando varios desafíos. En enero de 1918, la República Popular Ucraniana declaró su independencia de total y bueno, Kiev se convirtió en la capital del nuevo estado. Hay que comentar que fue un acto de construcción del Estado ucraniano en medio de unas amenazas externas tremendas, porque estamos hablando de la invasión bolchevique a Ucrania. Estamos hablando de tiempos de guerra civil en Rusia, donde peleaban los bolcheviques, o sea, el ejército rojo, contra el ejército blanco, los monarquistas. También después empieza la guerra entre Ucrania y Polonia. Y también la intervención de otras potencias a Rusia. Entonces era un tiempo de un caos completo. Sin embargo, el movimiento ucraniano logra declarar la independencia. En 1918 las cosas no se siguen complicando. Lo que pasa es que Rada, bueno, la República Popular Ucraniana firma un tratado de Brest-Litovsk que establece un protectorado alemán sobre Ucrania. Hay golpe de Estado y el poder toma Hetman Skoropadsky. Él crea un, digamos, Estado más autócrata con enfoque en cooperación con Alemania. Ucrania se comprometió a proveer comida y otros recursos naturales que eran muy relevantes para Alemania en tiempos de guerra. Y también los bolcheviques hacen lo mismo, ellos firman su tratado también en Brest-Litovsk con las potencias centrales y reconocen independencia de Ucrania y también independencia de Finlandia. Bueno, como sabemos, después ellos no siguen, digamos, ese tratado. Alemania pierde en la guerra. Skoropadsky se va de Ucrania y se restablece el poder de la República Popular Ucraniana. Y el 22 de enero de 1919 se unen dos repúblicas, una República Popular de Ucrania Occidental tras la disolución del Imperio Austrohúngaro con la República Popular Ucraniana que se proclamó y que anteriormente, bueno, las tierras que fueron controladas anteriormente por el Imperio Ruso. Y esta unión simbólica representó un paso histórico para Ucrania y para creación de su Estado. Sin embargo, las circunstancias no se dieron para que esta república pudiera seguir en el territorio de Ucrania porque las potencias de Entente no querían reconocer independencia de Ucrania. Ellos creían en Rusia unificada. Entonces, por no tener apoyo externo, por no tener ejército, digamos, fuerte, desarrollado, lamentablemente Ucrania no pudo resistir a la invasión bolchevique y como resultado, República Popular Liderazgo tiene que exiliarse a Europa y Ejército Rojo toma Ucrania. Bueno, de hecho había tres olas de invasión bolchevique.
a Ucrania y finalmente Ucrania se incorpora formalmente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, yo creo, y lo dicen varios historiadores, que si no hubiese esta anexión bolchevique, Ucrania nunca se habría convertido en, digamos, Estado comunista. Pero como no pudo resistir en términos militares, se incorporó. Y bueno, como saben, jugó un papel importante dentro del sistema soviético en términos de economía, en términos de tecnología, y otros ámbitos. Por ejemplo, Ucrania también fue uno de los fundadores de la ONU, pero obviamente que el centro de toma de decisiones fue en Moscú. Y acá quiero muy brevemente tocar el periodo soviético. Yo no lo veo como una parte, como un periodo en la historia de Ucrania, porque el liderazgo de los presidentes, había 6 presidentes de la República Popular Ucraniana en exilio. Y después lo vamos a ver en la próxima clase, cuando Ucrania se recuperó la independencia en 1991, el próximo año, en 1992 el último presidente de República Popular Ucraniana, él entregó al primer presidente ya, digamos, de Ucrania post 1991, entregó unos símbolos estatales y así como se comprobó esta continuación desde República Popular Ucraniana a ya la Ucrania independiente de la Unión Soviética. Pero este periodo soviético fue bastante trágico para la sociedad ucraniana, para el pueblo, por las políticas obviamente que se impulsaban. Uno de los primeros objetos era, bueno, sumisión total del pueblo ucraniano y como saben, el comunismo, la primera cosa que quiere destruir es el derecho el derecho privado, digamos, de propiedad privada. Y las primeras políticas impulsadas fueron las políticas de colectivización. Y en Ucrania fue muy difícil porque la sociedad ucraniana tradicionalmente siempre era agraria, entonces tenían ucranianos sus fondos, que eran tierras privadas, y era como clase media. Entonces el primer objetivo era para no tener que enfrentarse, digamos, con nacionalismo ucraniano, como lo decían ellos quisieron, quisieron destruir a esta clase media, a los agricultores. Y ahí se produjo el Holodomor, fue una tragedia muy grande. Murió, no sé, dicen de 4 a 10 millones. Hay varias estimaciones, pero murieron millones de personas en el país que tiene un tercio de tierras negras del planeta. Entonces está claro que fue artificialmente creado esta gran hambruna. El segundo paso de autoridades soviéticas después de, digamos, eliminar esta clase media con propiedad privada fue destruir la inteligencia. Y por eso se aplicaba ese sistema de Gulag, de campos de concentración. Pueden ver la cantidad increíble. Se creó a mediados de década de 1930 y ahí, bueno, se enviaron también mucha inteligencia ucraniana que incluía no solo, digamos, inteligencia política, sino que escritores, toda la gente que podría tener alguna idea ucraniana fue o los mataron o toda su vida estaban en estos campos de concentración. Segunda Guerra Mundial fue otro periodo muy difícil para el pueblo ucraniano. Bueno, primero que nada, a pesar de que Rusia en el día de hoy, bueno, y la Unión Soviética siempre afirma que había una guerra, gran guerra patriótica que duró de 1941 a 1944, es algo que tampoco corresponde a la historia porque la guerra empezó en 1939
gracias al tratado firmado entre Hitler y Stalin. Básicamente, dos líderes totalitarios decidieron dividir Europa y eso es como empezó la Segunda Guerra Mundial. Y Ucrania, bueno, el país, nuestro país fue ocupado por los animales, por los alemanes, por los nazis. Duró la ocupación de 1941 hasta octubre de 1944. Ucrania fue dividida en cuatro, digamos, áreas de ocupación. De hecho, mi familia también tenía que evacuarse de nuestra casa por el tema de guerra. Entonces, lo que yo tuve que salir de Ucrania no es lo que pasó la primera vez. Y Ucrania sufrió pérdidas muy grandes, más de 5 millones de civiles murieron y también de 3 a 4 millones de los soldados del ejército que fue distribuido en varios ejércitos, digamos, los ucranianos, ejército soviético. Ejército, también había un ejército nacional que luchaba contra los nazis y contra, digamos, los comunistas por independencia de Ucrania. También ucranianos estaban en el ejército de Gran Bretaña, de Estados Unidos y otros más. Em, a fines de guerra, bueno, el liderazgo de Unión Soviética, Stalin, él declaró que los tártaros de Crimea eran colaborantes de los nazis y ellos básicamente deportaron casi toda la población indígena de Crimea. Entonces, deportaron, no sé, alrededor de 200.000 personas. Los deportaron a Asia Central, a países como Kazajstán, Uzbekistán, pero también a otras partes, hasta Siberia. Entre 27% hasta 46% de los tártaros de Crimea murieron por esta política y por las condiciones en las que los transportaban a otros lugares. Ya después de 1991, después de la recuperación de independencia, Ucrania invitó de vuelta a los tártaros de Crimea. Pasó el accidente de Chernóbil en 1986, que es un accidente nuclear, o sea, una catástrofe tecnogénica más grande. Y bueno, todavía tenemos muchas consecuencias porque bueno, todos los materiales nucleares quedan bajo del reactor que explotó. Entonces, con ayuda internacional pudieron construir este sarcófago como confiamiento, pero Chernóbil sigue siendo, digamos, un cementerio nuclear más grande de Europa. También siguió el tema de apropiación cultural. Existen varias figuras como de cultura, como artista, por ejemplo, que pueden ver en esta lámina: Kazimir Malevich, David Burliuk, Ilya Ripin en ucraniano, en ruso le dicen Repin, que fueron ucranianos étnicos y promovían también en sus obras motivos ucranianos. Sin embargo, están promovidos y lamentablemente en varios casos conocidos como artistas rusas. Y finalmente me gustaría terminar con esta lámina. Yo les comentaba que durante el Imperio Ruso ya empezó como estas narrativas de que, de hecho, la Catalina segunda ella también empezó a afirmar desde sus tiempos que ucranianos y rusos era como el mismo tiempo, el mismo pueblo. Bueno, en la Unión Soviética también siguió esta propaganda que afirmaba que Rusia, Ucrania y Bielorrusia son la misma etnia, que son países hermanos, que rusos son rusos, ucranianos pequeños rusos, que el ucraniano es un dialecto de ruso. Entonces, ¿qué pasa con esta propaganda? Es que primero niega la existencia del pueblo ucraniano como una etnia. Ya nosotros revisamos la historia muy antigua de Ucrania y de ucranianos. Y sabemos que sí somos una etnia, somos una nación
Esta propaganda también niega la cultura ucraniana y la lengua ucraniana y también niega el derecho de Ucrania a construir su propio Estado, ya que ahora sabemos que tiene más de 100 años de historia solo construcción de Estado. Y bueno, esta misma retórica fue ocupada por el presidente ruso con la invasión a mi país y lo ocupó como el pretexto, digamos, para invadir. Voy a terminar con esto, perdón, me tomé un poquito más de tiempo hoy. También aquí le dejo, se me olvidó la otra vez dejarle mi perfil de LinkedIn, así que también pueden conectarse, si tienen alguna consulta también me pueden contactar por ahí. Y le agradezco mucho su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Violeta, por clase. Y bueno, ya respondimos todas sus preguntas. También vamos a pasar un manual en texto con sus preguntas. Ya tenemos muchísimas preguntas, más que 40. Así que justo estos días les vamos a reenviar todo el material. Y bueno, tenemos solamente una mano de Roxana Elena Stasiov. Roxana, adelante. ¿Y cuál es su pregunta? Hola, no, un poco agradecerles porque la síntesis es perfecta y nos ayuda a tener información y refrescar información que teníamos, pero más ordenada y sobre todo en español. Eso se los agradezco un montón. No, mi pregunta era si en algún punto en este periodo soviético, así como Siva Bertok hizo una autocrítica en el cine que terminó documentando, en Ucrania se generó alguna autocrítica, o sea, así uno tiene la imagen del ballet Virsky, pero ¿hay alguna información que traiga realmente lo autóctono de la danza, como este reflejo de la autocrítica que por ahí en Bertok se ve mejor que por ahí lo que recibimos de Virsky? Perdón, yo no entendí la pregunta. ¿Viste? En este periodo soviético de Sí. Ucrania, donde uno está la influencia y uno empieza a recibir propaganda, Siva Berto, que en el cine hizo Mm, al final de su carrera una seria autocrítica de lo que fue su mismo trabajo. En cuanto a la influencia en la danza de Birsky, hubo también como traer la autocrítica y lo autóctono a la danza ujú. se nota perfectamente en la danza o quedaron resabios de cultura que no se está explotando tanto. Ujú. Sí, o sea, usted refiere a autocrítica de ucranianos por el periodo soviético. Claro, que por ahí se vea en la danza, del mismo modo que en el cine se iba a ver, lo expuso al mundo. Si Sí. con la danza ucraniana se logró lo mismo. Bueno, en general, en términos culturales, yo diría Ajá. que durante el tiempo de la Unión Soviética, como la Unión Soviética era como imperio, digamos, de varias naciones, había también como una situación cuando digamos, artista o cualquier fenómeno cultural se presentaba como un fenómeno soviético, no específicamente ucraniano, porque usted, por ejemplo, si habla de danza de Virsky, que presenta lo que es conocido como danza de los cosacos, tiene un nombre un ucraniano que es Hopak, que tiene que ver específicamente con la época de los cosacos ucranianos. Y ellos, digamos, inventaron Hopak para como un entrenamiento militar, porque eran guerreros y salían a la guerra. Pero durante ese periodo, sí, todo esto se empezó a difundir y conocer como algo soviético, que después, digamos, se empezó a conocer como ruso. En términos de autocrítica, si ucranianos podrían haber promovido quizás mejor su cultura, que fuera conocida más como ucraniana, yo creo que
era bastante difícil. Porque primero que nada había mucha política de rusificación y además todas las ciudades más grandes industrializados hablaban ruso, entonces empezó este fenómeno que como que ucraniano o cultura ucraniano como que lo miraban como algo de pueblo chico o no que no era, no correspondía a la ciudad. Entonces, la verdad es que la atmósfera era bastante diferente. Y yo creo que me voy a referir más al periodo de independencia y en Ucrania. Yo creo, como así, si me pregunta por autocrítico, ya al momento de recuperar independencia, y quizás Ucrania podría haber tomado más medidas para promover ucraniano, para promover cultura, pero lamentablemente... También fue un periodo muy complejo que lo vamos a ver en la próxima clase y yo creo que no se tomaron las medidas necesarias. Y eso ya llegó esta ola después de comienzo de la guerra que también vamos a ver en la próxima clase.